Santificarnos en pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fúndeme en tu amor. Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en Pareja. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, hazme luz en tu luz. Espero que estén todos los matrimonios de la mano escuchando este programa, que pueda ver tu voluntad, que pueda ser tu voluntad. Hermanas y hermanos, fundido en ti todo lo puedo. Vamos a hablar de esto, del Espíritu Santo, de cómo estar fundido en Él junto a mi cónyuge. Fundido en ti todo lo puedo. Fundido en ti puedo buscar mi santidad matrimonial. Fundidos en el Espíritu Santo, Él es el protagonista. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fundido en ti. Le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente, que abra nuestra mente, nuestro corazón, que de verdad podamos fundirnos en su amor, poder ser luz en su luz, y que esto nos ayude a ver la voluntad de Dios y a hacerla, ponerla en práctica. Y vamos a hablar de eso a partir de la epístola a los Gálatas. Los invito a ir al capítulo 5 de Gálatas, versículo 13. Desde ahora vayan corriendo por su palabra, por la Biblia que tiene en su casa, en su teléfono. Busque Gálatas 5:13 y vamos a trabajar sobre ese texto. Que pueda hacer tu voluntad, que pueda fundirme en el Señor para buscar nuestra santidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que pueda hacer tu voluntad. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Santificarnos en pareja. Gracias por estar presentes una vez más en este programa Santificarnos en Pareja para Radio María, y a través de las redes sociales de Santificarnos en Pareja, en YouTube, en Facebook santificarnosenpareja.org, en Instagram. Busquen Santificarnos en Pareja y ahí pueden encontrar este programa. Vamos a hablar sobre esa batalla entre la carne y el espíritu y cómo ganar esa batalla, hermanas y hermanos. Porque cada día es una batalla y tenemos que ganarla juntos como matrimonio. Sí, estamos juntos en esta guerra contra el mal que sí existe, hermanas y hermanos. Pero hemos cantado al Espíritu Santo. Estamos camino a Pentecostés, trabajando el tema del Espíritu Santo. Y hemos venido conversando sobre este tema. Libertad y caridad es el tema del capítulo 5, versículos 13 y siguientes. Dice así: ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no tomen de esta libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, sírvanse unos a otros por amor. Punto. Este es el versículo 13, hermanas y hermanos. Y aquí nos podríamos quedar todo el programa, pero vamos a tratar de avanzar. ¿Qué es la libertad para cada uno de ustedes? Y como siempre les recuerdo, este programa es para conversar en matrimonio. Si están escuchando el podcast, pueden poner pausa y hacernos la pregunta en el matrimonio. Mi amor, ¿qué es libertad para usted? ¿Qué diferencia hay entre libertad y libertinaje? ¿Estamos educando a nuestros hijos en libertad? ¿Qué piensan nuestros hijos sobre libertad? ¿Qué crees que piensa este hijo sobre libertad y esta otra hija sobre libertad? ¿Cómo vemos como papás ese comportamiento frente a la libertad? ¿Les estamos dando el ejemplo sobre la libertad? Bueno, ¿y qué es libertad? ¿Qué es libertad? Sigamos con el versículo 14. Pues toda la ley alcanza su plenitud
en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanas y hermanos, amar, fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y amor. Ese trío son virtudes teologales de las que también hemos venido conversando. En este año jubilar, el tema de la esperanza está sobre la mesa. La fe es la sustancia de la esperanza. Si yo no creo, no puedo tener esperanza. Y la esperanza con E mayúscula es la esperanza de la vida eterna. Es la esperanza que está en el corazón de Dios de volvernos a abrazar en el paraíso después de haber pasado por esta vida de lucha y de batalla. Dios nos espera con los brazos abiertos. Dios murió y resucitó para salvarnos y nos está esperando. Y hizo todo hasta derramar su última gota de sangre por amor. Y en ese sentido, la libertad es parte del regalo que Dios nos dio. Nos dio la libertad, pero la libertad la perdimos cuando hemos decidido pecar. Por el pecado del hombre entró la muerte y el sufrimiento en el mundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí viene esa pregunta también. ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? ¿Nos entendemos hijos amados de Dios? Porque es importante. Es el primer paso. Así fue como caí yo de rodillas frente al Señor en una capillita, en un retiro de cursillos de cristiandad, cuando me enteré que Dios me amaba de esa forma. Y yo no lo sabía. Yo iba a misa por cumplir, hermanas y hermanos, como muchas personas van. Me confesaba para cumplir también. Cada cuanto hay que confesarse, ¡pum! Pecaba y me confesaba. Entonces no importaba pecar porque me confesaba. Y no me sentía amado ni sabía amar y por eso pecaba. No sé si me explico. Entonces conocer el amor. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no tomen de esa libertad pretexto para la carne. Eso es lo que hacía. Mi libertad era libertinaje en mi hombre viejo y era mi pretexto para la carne. Antes, al contrario, sírvanse unos a otros por amor. Cuando uno se siente en libertad, sabe amar y aprende a amar, y también aprendemos a amar cuando ya nos sentimos amados por Dios. Y esto es un encuentro personal con el Señor. Y si usted está escuchando este programa es posiblemente porque ya tuvo un encuentro personal con el Señor, un primer encuentro, lo que se llama el querigma, el saber que Dios murió y resucitó para salvarnos y saberlo de verdad, de corazón. O sea, el despertarnos y decirle: Señor, gracias. Gracias por haberte hecho hombre en Jesucristo, por haber dado tu vida por mí, por darme la oportunidad de iniciar un nuevo día para ayudar a los demás, para ayudar a mi salvación y la salvación de los demás. Eso es lo más importante. El para qué de hoy, de este día, de rodillas frente al Santísimo, decirle: Señor, gracias. Gracias porque me siento amado. Y hermana y hermano, si usted no se siente amada, amado, bueno, converse con un sacerdote, cuéntele que está pasando por esta crisis, que nunca se ha sentido amado. Tal vez exista la posibilidad de ir a algún retiro de su parroquia, escuchar alguna charla o esta misma charla, hermanas y hermanos. Puede ser que el Señor, así como hemos invocado al Espíritu Santo, abra su mente y su corazón y usted empiece a entender que es hija amada, amadísima, hijo amado, amadísimo, como matrimonio amados. Sí, que estamos pasando una tempestad, sí, pero somos amados y Dios está de nuestro lado en medio de la tempestad. Pues toda la ley alcanza su plenitud en solo este pretexto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero sí, se muerden y se devoran unos a otros, miren, no vayan a destruirse mutuamente. ¿Cuántos matrimonios en estos momentos que estamos nosotros orando de la mano del Espíritu Santo se están destruyendo mutuamente? Y puede ser que el Señor no necesite este programa para que se lo envíen a un matrimonio que está pasando por este problema. O tal vez somos nosotros los que de pronto estamos escuchando esto y no sabemos ni por qué. Pero yo sí sé por qué, porque el Espíritu Santo lo permitió para el bien de ustedes. Y tal vez el Espíritu Santo necesite no que mandemos este programa, sino que vayamos a la casa de ese matrimonio que está
devorándose mutuamente y destruyéndose mutuamente por falta de sentirse amados por Dios. Y entonces sigue San Pablo diciendo, les digo esto, procedan según el Espíritu y no den satisfacción a las apetencias de la carne. Entonces, en este sentido, tenemos que aprender a entender, y aquí está la solución del problema, a saber distinguir entre lo que procede del Espíritu y lo que son apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como son entre sí tan opuestas que no hacen lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Punto. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Y aquí viene el inventario, hermanas y hermanos, y el examen de conciencia a través de este programa que podemos hacer. La fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. O sea, hay más. Pero ya entendiendo estas, uno puede saber cuáles son las otras, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. En cambio, dice la palabra de Dios, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra del Señor. Hermana y hermano, no sé si ustedes tienen la palabra frente a sus ojos y la estaban leyendo conmigo, pero este pasaje de capítulo 5, Gálatas 5, 13 al 25, es un parrafito, pero que podemos ir estudiando frase por frase, y les pido que lo hagan. Tal vez algo que yo les diga en este programa les llegue al corazón. Pero si vivimos por el Espíritu, dice el versículo 25, sigamos también al Espíritu. Esta lucha, hermanas y hermanos, no se puede dar con nuestras fuerzas. Por eso le cantábamos al Espíritu Santo, fúndeme en tu amor, hazme luz en tu luz, que pueda haber. Es una petición. Les quiero compartir esta canción. Esta canción la compuse hace muchos años, pero es parte de mi corazón, por así decirlo, porque me ayuda, ¿verdad? Me ayuda a pedirle al Espíritu Santo. Muchas veces podemos ver como estamos viéndolo aquí, ¿verdad? Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Las estamos viendo, que pueda haber tu voluntad. La voluntad de Dios es que lleguemos al cielo. La voluntad de Dios es la vida eterna para nosotros. La voluntad de Dios es nuestra libertad. La voluntad de Dios es nuestra alegría. Pero estas cosas son contrarias a la voluntad de Dios por lógica. Y la voluntad de Dios sí es que tengamos esa paz, esa alegría, ese amor, esa paciencia, esa afabilidad, esa bondad, esa fidelidad, esa modestia, ese dominio de sí. Donde hay división, hermanas y hermanos, está la cola del demonio. Entonces, le pedimos al Espíritu Santo en esta canción que pueda haber tu voluntad, que pueda hacer tu voluntad en el nombre de Cristo, Padre, que yo quiero hacer tu voluntad. Pero necesito tus fuerzas, Señor. Necesito el resucitado conmigo y en mi matrimonio. Y recordemos que yo soy instrumento de santidad para mi cónyuge y mi cónyuge para mí. Entonces, hermanas y hermanos, yo soy responsable de la santidad de mi esposa y mi esposa es responsable de mi santidad. Tenemos que ayudarnos en ver la voluntad. Y la voluntad de Dios está por escrito, la acabamos de escuchar. La voluntad de Dios es que seamos libres, pero no que vivamos en el libertinaje. Y eso implica obediencia, implica hábitos buenos, implica esfuerzo, implica también conocer cada vez más al Señor.
Escuchemos esta canción, meditemos en esto, hermanas, mientras escuchamos esta misma canción que toqué en guitarra, la vamos a escuchar grabada de estudio para que meditemos lo que hemos dicho hasta ahora. Escuchemos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fúndeme en tu amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, hazme luz en tu luz, que pueda ver tu voluntad, que pueda ser tu voluntad. Fundido en ti todo lo puedo, fundido en ti puedo buscar mi santidad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fundido en ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, en los demás te quiero ver. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, tu templo quiero ser, que pueda ver tu voluntad, que pueda ser tu voluntad. Fundido en ti todo lo puedo, fundido en ti puedo buscar mi santidad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fundido en ti, que pueda ver tu voluntad, que pueda ser tu voluntad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fundido en ti. Santificarnos en pareja. Gracias, hermanas y hermanos. Estamos trabajando el capítulo 5, versículos 13 al 25 de Gálatas, donde camino a Pentecostés, estos versículos nos pueden ayudar mucho a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y nos pueden purificar, porque las obras de la carne nos hacen daño. Y podemos distinguir entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y esa gracia de Dios derramada por el Espíritu transforma nuestros corazones, nos capacita para vivir una vida plena, una vida en el Espíritu, hermanas y hermanos, una vida en el Espíritu, una vida que es guiada, que es la luz. Es como tener un foco en la frente y de noche caminar en un camino donde hay muchos obstáculos, y como tenemos esa luz podemos caminar brincándonos esos obstáculos y hacernos dependientes de la gracia de Dios y empezar a trabajar
esos frutos de la carne que todos tenemos. Pero al cultivar el fruto del Espíritu Santo vamos dominando todo eso para ser mejores cristianos, para aprender a amar a los demás. Porque entonces menos división, menos pecado. San Agustín tiene esas frases impresionantes que nos ayudan en nuestra conversión. Ama y haz lo que quieras, pero definamos amor. ¿Qué es amar? Porque igual que el libertinaje, hay formas de creer que estamos amando de forma muy equivocada. Si amamos de verdad como Dios nos ama, si amamos con los anteojos de Jesús y decidimos con esos anteojos, con esa mirada de Dios, con esa mirada de la Madre de Dios, las cosas, vamos a amar de verdad. Y entonces sí podemos hacer lo que quiera. Ese lo que quiera no son obras de la carne, vamos a hacer las obras fruto del Espíritu Santo. Entonces viene ese trabajo de la lucha interior y la lucha interior en nuestro matrimonio. Hay una lucha conjunta de matrimonio. Este San Agustín tiene, ojalá todos los que me están escuchando hayan leído Confesiones de San Agustín. Un hombre muy, para poner en ejemplo en este capítulo 5 de Gálatas, porque él vivió según la carne, vivió en fornicación, tuvo un hijo, un obispo, San Agustín, un santo, sacerdote y obispo que tuvo un hijo, porque en su hombre viejo vivió según la carne, porque no conocía el amor. Y esa transformación, ese encuentro con el Señor, todo eso lo narra San Agustín en sus Confesiones. Y describe esa lucha entre la carne y el espíritu. Entonces uno a través de San Agustín y a través de Confesiones, uno se da cuenta de que sí es cierto que el Espíritu Santo nos da fuerza y nos ilumina y que todo es posible para el que cree en el Señor y para el que se entrega a Él y para el que vive según el Espíritu. Claro que hay una tensión entre carne y espíritu, pero el Espíritu Santo tiene el poder para elegir el camino de Dios y resistir las tentaciones de la carne. Y hermanas y hermanos, el sacramento de la reconciliación nos ayuda a levantarnos si nos caemos por este tema de la carne. Sírvanse en amor los unos a los otros, el Gálatas 5:13. Sírvanse por amor los unos a los otros. Ese es el matrimonio. Ayudarnos, ser una comunidad, una iglesia, la primera iglesia doméstica donde nuestros hijos aprenden a sentirse amados. Tenemos que ser reflejos del amor de Dios para nuestros hijos y para los demás, para las familias que nos ven. Tenemos que reflejar esa alegría, pero no fingiendo. Es que tenemos que conquistarla porque el Espíritu Santo nos da esa alegría. Ser libres frente a Dios. Ser libres porque sabemos amar y amando hacemos lo que queramos, pero dentro de la luz del Espíritu Santo. Que esta lucha entre la carne y el Espíritu sea siempre el examen de conciencia desde el cual ganamos todos los días al final de la lucha. Y nuestra Madre de Dios nos ayuda. Nunca puedo olvidar lo que aprendí en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, cuando dice que lo contrario del amor no es el odio, sino la utilización. Y en esto San Juan Pablo II, con esa frase, me aclaró que es una obra de la carne, la utilización, porque muchas veces no amamos, sino que utilizamos a los demás en el mundo del trabajo, en la sexualidad. Podemos hasta estar cayendo en pecados de carne dentro de nuestro matrimonio y tenemos que ver a la persona completa, entender que las personas no son solo un cuerpo. Esto es lo que enseña la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Claro, fueron un montón de años en donde todos los miércoles hablaba sobre el cuerpo humano, la belleza del cuerpo humano, pero para darnos a entender de que somos personas, no cuerpos, porque muchas veces el demonio nos hace ver solo el cuerpo del otro y no ver su corazón, sus sentimientos. Somos todos hijos amados de Dios. Hermanas, repito, hermanos, somos todos hijos, hijas amados, amadas de Dios, hasta el extremo de derramar su última gota. Y ahora
que el Señor ha resucitado en este tiempo camino a Pentecostés, en donde caminamos más fuerte con el resucitado. Es tiempo de entender cuál es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos ganar esa lucha interior? Estudiar. Para la lucha podemos estudiar cómo actúa el demonio. Recordemos siempre cómo actuó el demonio frente a Jesús en el desierto. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tentado toda su vida, ¿cómo no vamos a ser tentados en la carne nosotros? ¿Y con qué herramientas estamos luchando contra el demonio? Pensemos en la primera tentación en el desierto, que siempre la pongo de ejemplo. Está Jesús en el desierto, lleva 40 días, está cansado, tiene hambre, y justamente ahí, en su debilidad, llega el demonio y le empieza a hacer preguntas. Si eres hijo de Dios, lo pone a dudar. Él es el rey de la mentira. Y por eso caemos en los pecados de la carne, porque el demonio nos hace creer que estos pecados nos van a dar libertad, y es todo lo contrario, nos va a quitar la libertad, porque estos pecados son de libertinaje, son lo contrario del amor. Entonces, cuando aprendemos a responderle al demonio con la palabra de Dios, como lo hizo Jesús en el desierto, empezamos a convertirnos en gladiadores, en personas que sabemos pelear la vida diaria para ganarle a la carne en el nombre de Cristo, con su ayuda para hacer las obras del Espíritu Santo en nuestra vida y eliminar divisiones, rencores, peleas. Empezamos a tener dominio de nosotros mismos, y entonces la alegría se nos va a notar en el rostro porque estamos en gracia. La reconciliación con el Señor a través de un sacerdote, hermanas y hermanos, nos da libertad. Limpiamos esos pecados de la carne. La indulgencia en este año jubilar, la puerta santa, hermanas y hermanos, ¿saben qué es eso? Estamos en un año jubilar y tenemos la bendición de tener esa indulgencia. La reconciliación, o la confesión, como es más conocida, nos borra los pecados, pero la indulgencia nos quita la huella del pecado, la historia del pecado. Es como que cada vez que pecamos le metemos un clavito a la cruz de Cristo y clavamos su carne en la cruz, la de Cristo. Hermanas y hermanos, cada vez que pecamos pasa eso. Y si sacamos ese clavo, que lo sacamos en la reconciliación, en la confesión, pues bendito sea Dios, nuestra alma está en gracia de nuevo, pero queda el huequito en la cruz. Así es como comúnmente se explica la indulgencia, y la indulgencia borra ese huequito. Tiene ese doble poder. Y para eso hay que pasar la puerta santa y hacer un procedimiento que ustedes pueden buscar en internet muy fácilmente. Pero es un año jubilar, un año para crecer en esperanza, un año para tener claro de que en Cristo podemos, junto al Espíritu Santo, llegar al Padre y caminar en gracia y ganar las batallas diarias a las que nos enfrentamos cada día. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fúndeme en tu amor. Si podemos ganar la batalla. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, hazme luz en tu luz. Pidámosle al Señor: Señor, queremos ser luz en tu luz. ¿Para qué? Que pueda ver tu voluntad, que podamos ver tu voluntad en matrimonio, que podamos hacer tu voluntad y que nos podamos fundir en ti, Señor. Fundido en ti todo lo puedo, fundidos en ti podemos. Fundidos en ti podemos buscar nuestra santidad matrimonial. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fundidos en ti. Gracias, hermanas y hermanos, por su sintonía. Gracias por sus oraciones por Radio María, y gracias por sus oraciones por este programa, que es de bendición para un montón de personas. Ni nos imaginamos. A mí cada vez me aparece gente que cuenta, que escucha el programa y agradece lo que el Señor, no lo que yo les digo, lo que el Señor les dice a ustedes, porque yo puedo decir unas cosas por este micrófono, pero el Espíritu Santo les da un mensaje
a la medida a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes. Y esa es la bendición de Dios. Es una bendición poder contar con estos programas de Radio María y estos podcasts que se pasan a santificarnos en pareja, que pueden ser también compartidos en los grupos de matrimonios como material. Ponen esta lectura de Gálatas 5:13, la mandan para que la lean, mandan el programa y después en la reunión discutamos, demos testimonio sobre los pecados de la carne y los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida matrimonial y empezamos a compartir. Eso es hacer iglesia, eso es ser iglesia, ayudarnos a aprender a amar entre todos. Y por eso nos despedimos tomando la mano de Mamá María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Gracias. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.